Gracias. Buenos días a todos. Un gran placer contar con su distinguida presencia para el evento al cual han convocado la Academia de la Ingeniería Nacional de la Ingeniería y el Hábitat, el IICA, USAGRI, sobre los resultados y básicamente los aportes que nos traen de un proyecto, de un estudio que se realizó sobre la vulnerabilidad y sobre el impacto del cambio climático en la zona cafetalera del estado Lara. Para dar la apertura de nuestro evento, vamos a darle la palabra al licenciado Rodolfo Fernández de el ICA, quien va a encuadrarnos y va a dar su mensaje de apertura. Muchas gracias y tienes la palabra, Rodolfo. Gracias, Miguel. Bueno, reciban ustedes en nombre del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, ICANN, la Academia Nacional de Ingeniería y el Hábitat y la Fundación de Servicio para el Agricultor FUSAGRI. Sean bienvenidos a esta videoconferencia denominada Vulnerabilidad, Capacidad Adaptativa e Impacto del Cambio Climático en el Cultivo del Café. Mis saludos a los miembros de la Academia presente de FUSAGRI, en especial a los expositores de hoy, Oscar Silva y Luis López, quien nos darán a conocer los resultados de este estudio. Coincidimos o nos aliamos con la Academia y FUSAGRI en la realización de este tipo de actividad para abrir espacios de diálogo e intercambio sobre temas y áreas de interés común entre nuestras instituciones, en función de poner a disposición de los actores nacionales, públicos, privados, cuáles son las capacidades institucionales de estas organizaciones y así sumar voluntades para la promoción de una agricultura sustentable. Entre los desafíos que surgen en el marco del cambio climático están la contribución de la agricultura y el impacto que sobre ella genera el propio cambio, línea en la que se inscribe el tema que será abordado en la conferencia de hoy. Por su parte, el instituto, el IICA, ha hecho un gran esfuerzo en los últimos años por contribuir a posicionar a la agricultura en la narrativa actual como parte de la solución y no del problema, como se ha querido expresar en algunos círculos internacionales. Para ello, ha promovido el debate y la generación de posiciones comunes entre los ministerios y representaciones oficiales de los países miembros de las Américas en las últimas COP realizadas, COP 27 y la COP 28, buscando relevar la importancia de la agricultura en las economías de las Américas y de su capacidad para contribuir mediante la innovación y la ciencia en la adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático. Y finalmente, el instituto desarrolla una estrategia para acciones en el marco de una alianza continental para la seguridad alimentaria y promover el desarrollo sostenible, que sume acciones, conocimientos y recursos en este proceso. En este marco se ha venido desarrollando esta alianza con FUSAGRI para contribuir a la realización de estudios sobre los potenciales impactos del cambio climático en los territorios y en los rubros estratégicos para la seguridad alimentaria en el país, a fin de proyectar acciones o medidas a seguir para su adaptación a las nuevas realidades que se nos están presentando. Finalmente, deseo que podamos sacar el mayor provecho del intercambio con los ponentes y la participación de ustedes en este evento. Muchas gracias. Gracias, Rodolfo. Bueno, dada la apertura ya del evento, como estaba reseñado en la nota de invitación, el evento tiene dos conferencias. La primera por el ingeniero Oscar Silva y una segunda intervención por parte del ingeniero Luis López Méndez para, digamos, la parte de vulnerabilidad. Esas, digamos, son los competentes. Luego vendrá una sesión de aproximadamente 30 minutos a los efectos de las preguntas y el intercambio de comentarios y sugerencias y recomendaciones y opiniones de los asistentes y los participantes.
para luego, bueno, después de esta etapa de interacción entre participantes y conferencistas, pasar a la parte del cierre, que esperemos que la doctora Alicia Villamizar pueda dar sus palabras de resumen acerca de las impresiones de ella desde el punto de vista de, como presidenta de la Secretaría Académica de Cambio Climático de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, al respecto. Bueno, sin más preámbulo, entonces vamos a darle la palabra al ingeniero Oscar Silva, quien es ingeniero agrónomo egresado de la Universidad Central de Venezuela, la Facultad de Agronomía de la Universidad Central de Venezuela, con magíster Cientarum en Ciencias del Suelo. Es profesor de planta de la facultad en conservación de suelos y agua, modelo de simulación agroambiental y agroclimatología. Es investigador y consultor en ecohidrología e impacto del cambio climático en cuencas hidrográficas y tierras de cultivo. Es consultor también de organismos nacionales e internacionales, con una vasta experiencia en materia de investigación y ejecución de proyectos relacionados con el clima. Veamos, por tanto, con su calificada experiencia y perfil profesional, al ingeniero Silva en el derecho de palabra a su exposición. Hola, buenos días. ¿Cómo están todos? Primero, bueno, muchas gracias a la academia, al IICA, a FUSAGRI por el esfuerzo y por la oportunidad de tener interlocutores, sobre todo en este tema, que bueno, que todos conocemos la realidad de las universidades venezolanas y sus organismos de investigación, en donde la erosión de personal no solamente ha afectado muchísimo la productividad, sino la interlocución, que yo creo que es o creemos mucho, que es uno de los factores más importantes para el avance del conocimiento. Así que muchas gracias a los organizadores por la iniciativa, por esta muy buena oportunidad de tener interlocutores con diverso enfoque, diversa formación, diversa adscripción, lo cual, bueno, esa heterogeneidad es bien importante para el desarrollo solamente del diálogo, sino del conocimiento general y particular en lo que se refiere a la ciencia. Voy a compartir la pantalla con la presentación, ya la debemos estar viendo. Sí, ya se ve, ya está proyectada. Ok. Bueno, entonces en la primera conversación que vamos a tener, impacto del cambio climático sobre la aptitud de las tierras para el cultivo del café arábiga en el eje cafetalero sureste del estado Lara. Fue un trabajo desarrollado con financiamiento del ICA, con la coordinación técnica de FUSAGRI y con la participación de la Facultad de Agronomía, de investigadores de la Facultad de Agronomía de la Universidad Central de Venezuela, y como muchas veces y frecuentemente con el apoyo operativo de FARPSTIL, Tecnología y Clima, para las cuestiones muy operativas y técnicas. En primer lugar, bueno, el área de estudio se correspondió con el estado Lara. Aquí vemos en este mapa, vemos la localización de los productores de café, según el censo del 2008, que utilizamos como referencia exploratoria para la definición de área, y seleccionamos este área del sureste del estado Lara por la concentración de productores y además por la cierta o relativa homogeneidad agroambiental de, de, de los sistemas de montaña enmarcados por paisajes de filas y fondos de valle intramontano, y eso nos permitió hacer la definición de este área cafetalera, no solamente con efecto socioeconómico por similitud de los productores, sino sobre la base geográfica del ambiente físico, en cuanto, como ya comenté, separado por las filas de las montañas, por sus valles y por los principales ríos.
al respecto. Entonces, bueno, obtuvimos este área conformada por las parroquias de Yacambú, Andrés Eloy Blanco, Guárico e Hilario Luna y Luna del estado Lara. La primera aproximación que hicimos, que quizás fue lo que dio origen al interés en el trabajo, fue la caracterización o la comparación de escenarios climáticos para el estado Lara. En primer lugar, aquí a la izquierda, tenemos cómo serían las zonas de vida en el estado Lara bajo el clima que denominamos histórico, el clima de línea base. El área de estudio lo tenemos aquí en esta parte del sureste. Fijémonos en los tonos azul, referido a zonas de vida asociadas a climas húmedos y más húmedos. Luego, cuando hicimos el mismo mapa, considerando la temperatura y la precipitación futura sobre la base de un modelo climático global, que ya llevamos a hablar de eso, vemos cómo los tonos azules del subhúmedo, perdón, de los climas húmedos y más húmedos, se transforman en zonas de vida, que las representamos de color verde, asociadas a climas más secos, sobre todo climas subhúmedos. Eso fue el vistazo inicial que nos dio idea, ajá, ¿qué pasaría entonces con los sistemas de producción si partimos de la hipótesis que por efectos del cambio climático, el clima de la localidad más productora y también productiva del estado Lara, con toda la importancia que tiene para el resto del país, paulatinamente va cambiando su clima de zonas de vida asociadas a climas húmedos hacia zonas de vida asociadas a climas más secos como el subhúmedo. Ajá, es que no consigo quitar las fotos de un lado para poder ver la presentación. No, no la puedes quitar. No las puedo quitar, ¿verdad? Ok. Pero bueno, en cuanto a la metodología, en términos conceptuales, fue una exploración muy sencilla, simplemente conociendo a partir de la literatura cuáles eran los requisitos en cuanto a clima que requiere el café arábica y clasificados de no apto a moderadamente apto en una escala de 1 a 4, correspondiendo con diversos intervalos de clase para cada una de las clases de aptitud, se calificó digitalmente y geográficamente con mapas raster la aptitud parcial del café arábica para cada uno de los parámetros que se evaluaron, que fueron en concreto la precipitación promedio anual, la temperatura máxima promedio anual, la temperatura media promedio anual, la temperatura media del mes más frío y la duración promedio del periodo seco, evaluado en su duración por la longitud en días, por la duración en días. ¿Okay? Todo ese análisis se hizo para el periodo histórico o base y para los periodos futuros, evaluados a partir de los resultados de dos modelos climáticos globales previamente evaluados para diversas localidades en Venezuela. Según esa evaluación previa que hicimos de los modelos climáticos globales en cuanto a la cercanía de estimación del modelo con respecto a datos diarios de diversas localidades en Venezuela, hicimos un sistema de clasificación que nos permitió seleccionar los dos mejores modelos, o perdón, los modelos que con mayor frecuencia se ubicaron como los dos mejores para diversas localidades del país. En este caso, seleccionamos el modelo inglés, HADGEM 2,
versión ES, y el modelo alemán del Instituto Max Planck, MPI, para este trabajo. Luego, con reglas y álgebra de mapas, basados en estos parámetros, en los intervalos de clase de estos parámetros, obtuvimos los mapas digitales de cada uno de, de estos elementos climáticos, que fueron clasificados según la tablita que ya les mostramos. Finalmente, para cada uno de estos parámetros obtuvimos los mapas de aptitud tanto para el periodo histórico y para el periodo futuro, y luego simplemente hicimos el mapa agregado de aptitud climática, considerando el más limitante, el mínimo, de cada uno de los 5 parámetros climáticos que se evaluaron. ¿Cómo obtuvimos digitalmente y geográficamente la información climática? Bueno, seleccionamos de la base de datos nacional de registros mensuales, seleccionamos las estaciones, todas las estaciones que estuviesen en la periferia. Aquí tenemos el mapa, donde están las estaciones climáticas dentro del área de estudio, las estaciones climáticas en una periferia de hasta 5 kilómetros, las estaciones climáticas hasta 15 kilómetros, es decir, hasta los 25 kilómetros. Con los valores de estas estaciones climáticas, obtuvimos los promedios mensuales de cada uno de los parámetros, quiero decir, de precipitación, de temperatura máxima y media y de mes más frío. Obtuvimos también para cada una de las estaciones la evapotranspiración potencial calculada por el método de Penman-Monteith, y obtuvimos también, consecuentemente, la relación evapotranspiración-precipitación, que fue el valor que utilizamos para la interpolación y la regresión con respecto a la duración del periodo de crecimiento y consecuentemente del periodo seco. Con toda esta información, entonces, como dije antes, obtuvimos los mapas de cada uno de los parámetros. La información climática obviamente la tuvimos que procesar muy diferencialmente según el elemento que se tratara. Por ejemplo, la precipitación, por lo general, los registros estuvieron bien distribuidos y de buena calidad para todas las estaciones. Ahora, con temperaturas, las restricciones eran mayores en cuanto a disponibilidad. Solamente, bueno, aquí podemos ver las estaciones en rojo y anaranjado que cuentan con temperatura. A partir de esas pocas estaciones hicimos unas ecuaciones altimétricas que relacionaban la temperatura mensual con cada una, con la altitud, y con esa regresión hicimos los mapas mensuales de temperatura para poder obtener consecuentemente los mapas mensuales de evapotranspiración. Aquí en esta tabla les resumo la metodología para cada una de ellas. No vamos a entrar en detalle, simplemente la precipitación anual la obtuvimos del mapa de isolletas del estado Lara para el 2014, que rasterizamos. La temperatura máxima, media y mínima la obtuvimos según el gradiente altotérmico, que luego se interpoló basados en la altitud según un modelo digital de elevación de 12,5 metros. Eso para el periodo histórico. Para el periodo futuro, simplemente la precipitación futura y temperatura futuras lo obtuvimos de los mapas de 30 segundos de resolución. Eso es alrededor de 900 metros de los dos modelos que mencioné, de la base de datos climática de SECAFS que disponían en su página web. Para los días secos, se estimó para todas las estaciones la distribución de los periodos de humedad, es decir, periodo húmedo, periodo seco, periodo de crecimiento, y luego, según el valor correlacionado de cada estación en duración del periodo seco con su valor de índice de humedad,
que es la relación ET0P, interpolamos para todo el área también en correlación con la altitud, correlacionamos esos valores para obtener el mapa de la duración de los periodos secos. ¿Qué obtuvimos? Bueno, en primer lugar aquí vemos, voy a tener que cambiarme porque no veo el mapa, no sé si, no me deja. Uf, estoy aquí. ¿Qué obtuvimos primero? Bueno, este es el mapa de precipitación media anual para el periodo histórico y aquí mostramos cómo variaría la precipitación en cada uno de los escenarios climáticos que planteamos a futuro. Es decir, para las diferentes condiciones, según RCP 4,5, es decir, el escenario en donde la humanidad adopta medidas mínimas de mitigación de gases de efecto invernadero para el 2050, es decir, para el periodo de 2041 a 2060, centrado en 2050, para el modelo HATGEM 2ES y para el modelo MPI. Bueno, aquí vemos en principio cómo con el modelo HATGEM 2 se obtienen escenarios de precipitación o de reducciones de la precipitación mucho más intensos, mucho más críticos que con el modelo MPI. En este tipo de análisis siempre es conveniente utilizar más de un modelo, más de un escenario, al menos para obtener intervalos que nos permitan evaluar o caracterizar según la incertidumbre, con cierto grado de incertidumbre, debido a que es imposible que validemos los modelos a futuro, simplemente por las circunstancias que son datos que no se tienen porque no han ocurrido. ¿Okay? Entonces, bueno, la idea de utilizar dos modelos climáticos globales fue tener cierto intervalo o variación de los resultados, dada la incertidumbre que se produce con este tipo de metodología. Ahora, lo que sí es claro que con ambos modelos, la precipitación va a disminuir significativamente en todo el área con un patrón que va de mucho mayor disminución hacia la parte norte del área, lo que es Yacambú, con variaciones menores, aunque importantes, en el área sur, que es la parroquia Hilario Luna y Luna. ¿Cómo se traduce eso en términos de aptitud? Simplemente para el escenario histórico, la mayor parte del área que califica de muy pocas limitaciones o sumamente apta del punto de vista climático para el cultivo del café arábiga, con una proporción menor de moderadamente apta, sobre todo en el área hacia el noreste, vemos cómo pasa a áreas que son no aptas, marginalmente aptas, y se reduce sobremanera el área de mayor aptitud por efecto de la precipitación. Aclaramos igualmente que según los modelos, esta disminución de la aptitud es distinta, siendo mucho más intensa la disminución de la aptitud por efecto de la precipitación con el modelo HATGEM que con el modelo MPI. No obstante, también con el modelo MPI se nota cómo comienzan a aparecer áreas marginalmente aptas y una pequeña superficie no apta. En cuanto a la temperatura máxima, aquí tenemos cómo es la distribución actual de la temperatura máxima promedio anual. Vemos cómo las temperaturas pueden incrementar principalmente entre 1 y 2 grados a futuro, con áreas puntuales muy particulares con incremento de 2 a 3 grados de la temperatura máxima, pero cuando lo llevamos a aptitud, comenzamos a ver cómo se expande un poco el área marginalmente apta, el área no apta, sobre todo en los fondos
de los valles. Si lo vemos con la temperatura media anual, igualmente la temperatura media anual se ve cómo van a haber grandes áreas, sobre todo en las colinas bajas y los valles, los fondos de valle del área de estudio, con incremento de 2 a 4 grados en cuanto a temperatura media, con lo cual obviamente se estima que disminuya la aptitud de la zona. La zona de ser, en cuanto a temperatura media promedio anual, la mayor parte de ser totalmente apta o de muy pocas limitaciones y una superficie menor de moderadamente apta, vemos como simplemente por efecto de la temperatura media anual comienzan a aparecer, primero retrocede la superficie de áreas de pocas limitaciones y aumenta considerablemente el área de limitaciones moderadas y altas limitaciones. Incluso las partes más bajas de las colinas, los pies de las laderas y los valles comienzan a ser totalmente no aptos por efecto de la temperatura promedio anual. Pero insisto, con diversa intensidad a lo largo del espacio según el modelo global que se emplee. Pero aún en el escenario menos drástico, que es con el escenario del modelo alemán MPI, comienza a observarse la aparición de áreas notablemente importantes, no aptas, y de áreas también muy significativas de marginalmente aptas, cosa que no ocurría o que no ocurrió durante el periodo histórico. En cuanto a la temperatura del mes más frío, igualmente aquí a la izquierda tenemos cómo es la distribución de la temperatura promedio del mes más frío, que en este caso resultó ser enero para todas las estaciones, y cómo va a haber aumentos en general alrededor de 2 a 3 grados en la temperatura del mes más frío, lo cual obviamente puede incidir en procesos importantes en la floración, en la fructificación, en la polinización del fruto del café. ¿Cómo se traduce eso en la aptitud por la temperatura del mes más frío? Bueno, de no tener áreas, o al revés, que desde casi toda el área clasificada como sumamente apta para el café desde el punto de vista climático en cuanto a la temperatura mínima del mes más frío, con ambos modelos comienza a crecer el área de moderada aptitud y aparecen ciertas áreas de aptitud marginal para el desarrollo del café. En cuanto al periodo seco o a la duración del periodo seco, aquí tenemos el resultado en cuanto a distribución geográfica en el periodo histórico, donde la mayor parte del área tiene una duración del periodo seco entre 70 y 90 días, pero vemos que en los escenarios de cambio climático, la mayor parte del área aumentaría la duración del periodo seco en más de un mes en relación al periodo seco actual. Y que además las áreas de fondo de valle pudieran llegar a hasta incrementos en la duración del periodo seco entre 60 y 110 días, lo cual puede ser bastante perjudicial para el desarrollo del café. Si lo vemos en términos de aptitud, entonces vemos eso, que de pasar de un área de una aptitud para todo el área, de totalmente apta, o sea, sin mayores limitaciones al cultivo del café por efectos del periodo seco, comienzan a aparecer un área importante de limitaciones moderadas y muy localizadamente de limitaciones severas para el desarrollo del café. Finalmente, como explicamos antes, hicimos el mapa combinado según el parámetro más restrictivo y obtuvimos el mapa de aptitud climática de las tierras según ese parámetro más restrictivo,
de donde podemos ver que de un 62% de área bajo una aptitud de muy pocas limitaciones o sumamente apta, que es el verde oscuro, pasamos solamente a un 3% de área de muy pocas limitaciones, mientras que el área de limitaciones moderadas sube de 35% alrededor de 43%, y el área que era muy restringida de un 3% de limitaciones severas o marginalmente aptas pasaría alrededor de más del 22%. Y áreas no aptas para el cultivo del café que no se reflejan en el análisis de aptitud bajo el periodo histórico pasan a ser por lo menos el 6% de el área para el cultivo del café. Entonces, fíjense, cambios cualitativos bien, bien importantes que dan de una gran superficie de tierras aptas desde el punto de vista climático, sin mayores limitaciones para el cultivo del café, comienzan a aparecer muy preocupantes áreas con ninguna aptitud para el café, que obviamente varían según el modelo, pero desde el punto de vista conceptual y cualitativo, lo que nos está indicando es que a futuro se prevé que gran parte, o no gran parte, una parte importante de las tierras cultivadas con café pierdan totalmente su aptitud con las condiciones agrícolas y ambientales que se derivan de ellos. Por ejemplo, concluimos que el cambio climático puede ser una gran amenaza para el cultivo del café en el estado Lara. Principalmente, la aptitud de las tierras para el café se verá afectada perjudicialmente por incrementos de la temperatura y simultáneamente por la prolongación del periodo seco, dado al mismo tiempo la reducción de la precipitación e incremento de la evapotranspiración. Ello nos lleva a pensar que se requieren importantes o drásticas previsiones en cuanto a la selección del cultivo en el mediano y largo plazo para la adaptación a dos cosas: al incremento de la temperatura y a la reducción de la precipitación. Por otro lado, gran parte del área dejará de ser apta para el café. Ahora, ello implica que los sistemas de café podrán tender a desplazarse a zonas más altas en el paisaje. Y las zonas más altas, obviamente, por déficit de profundidad de suelo, por exceso de pendiente, por exceso de quiebre en el relieve, son más susceptibles o vulnerables a la degradación agroambiental que las áreas un poco más bajas. Por otro lado, si va a desaparecer el café o se prevé que el café retroceda, para ser un poco menos drásticos en el pesimismo, que el café retroceda en las áreas más altas, obviamente estas tierras tenderán a ser ocupadas con otros cultivos. Y seguramente estos cultivos no van a tener el grado de protección ecohidrológica que ofrece el café a las tierras de montaña. Por otro lado, aunque en el estudio consideramos las restricciones por suelo, preferimos, por razones de comprensión, solamente dejar esta exposición hasta lo que era la aptitud climática, simplemente porque si el clima dice que no, el resto es no. Ahora, en lo exploratorio, también hay que considerar que, bueno, que las restricciones del suelo pudieran agudizar de cierta manera las restricciones climáticas. Por lo tanto, si en el estudio exploratorio que hicimos las mayores limitaciones son por fertilidad y materia orgánica, ya que la textura, por ejemplo, y la retención de humedad no nos dio como una variable significativa en cuanto a la aptitud, se pudiera pensar en prácticas de mejoramiento de la fertilidad, de mejoramiento
de la materia orgánica o como prácticas de conservación basadas en la biodiversidad, basadas en la fertilización un poco, la fertilización orgánica, por ejemplo, las prácticas de conservación de agua, como el terraceo, por ejemplo, pudiesen ayudar entonces a mitigar un poco los efectos del cambio climático en la zona. Bueno, con eso termino la exposición. Y si para cualquier interés, para cualquier información adicional, bueno, ahí tienen mi correo para que conversemos más en extenso sobre este tema. Muchas gracias a todos. Gracias, Oscar. Interesante y con unos resultados bien impactantes. Realmente son unas alertas muy claras que nos da la teoría de los modelos y toda la investigación realizada. Bueno, para continuar con el programa del evento, vamos a pasar a la segunda conferencia que será expuesta por el ingeniero Luis López Méndez, quien es ingeniero agrónomo y Master of Science en Crop Production and Management. Es consultor y experto agrícola. Ha desempeñado cargos de Dirección General de Programas de Investigación y Transferencia, Planificación y Supervisión de actividades de investigación en desarrollo en las áreas de mejoramiento genético, sistemas de producción, capacitación y transferencia de tecnología. Igualmente es CEO de la empresa Agroservicios Mida Calabozo. En la actualidad es director técnico de la Fundación Servicio Shell para el Agricultor. Bueno, entonces dejamos en el derecho de palabra al segundo conferencista, el ingeniero López, para que nos transmita sus resultados y su ponencia. Muchas gracias. Bueno, buenos días y gracias, Miguel. No, ya no es Fundación, ya no es Servicio Shell, eso era hace, cuando tú estabas estudiando agronomía, eso, y ahora es Fundación Servicio para el Agricultor. Ya la Shell, Gracias. Gracias por la de aclaración. hace, Me traicionó el inconsciente. claro. Bueno, en fin, vamos ya con esta introducción de Oscar Silva sobre los escenarios de cambio climático en esta zona, en el eje sureste del estado Lara, que según las cifras oficiales del 2008, que era lo único que teníamos, era lo que disponemos hasta ahora. Pues. De ahí salía aproximadamente la cuarta parte del café, o está saliendo la cuarta parte del café que se consume en el país. Bueno, esa alerta que está, digamos, indicando los escenarios, los modelos, que no sabemos si son reales o no hasta que no lleguemos allá. Yo creo que muchos de los que estamos aquí no vamos a llegar a ese punto, pero sí es un índice de que, bueno, tenemos que prepararnos al respecto. La segunda parte de este trabajo, de este estudio que está disponible para quien lo desee, como pudieron ver, es bastante extenso. Creo que son alrededor de 70 mapas y gráficos que tiene, 50 y tantas páginas de texto, pero está disponible para quien así lo desee. Pero la segunda parte, más allá de la actitud del clima, o sea, cómo iba a cambiar la actitud para el café de acuerdo al cambio en el clima, la relacionamos ya con la gente. Y permítame entonces compartir pantalla con ustedes. ¿Se ve? ¿Aló? Sí, muy bien. Sí, sí se Ya ve, sabes. sí se ve. Bueno, perfecto. Entonces, en esta este segundo componente, que no es tampoco los únicos dos, sino hay más componentes dentro del estudio, pero este está relacionado ya con la vulnerabilidad y la capacidad adaptativa al cambio climático. Seleccionamos dos sistemas productivos cafetaleros en ese eje. O sea,
insisto, un poco más allá del cultivo y del clima, vamos a ver entonces cómo, desde el punto de vista social o desde el punto de vista del productor, eso impacta. Bueno, nada, para refrescarle a Miguel que eso era Servicio Shell para el agricultor y ahora es de Usagri, 70 años digamos, dedicadas a impulsar el desarrollo sostenible en la agricultura en Venezuela y que ahora, en esta nueva etapa, estamos abrazando el paradigma de la bioeconomía, de manera que creemos que agricultura no es solamente producción de alimentos, sino bioenergía y bioproductos, pero que también ella debe ser desarrollada de una manera sostenible, implicando esa sostenibilidad tanto el tema económico, ambiental, como también social. Y recordarles también de que, bueno, en el tema del café digamos, no somos advenedizos, hemos estado trabajando, si bien es cierto, hace un tiempo, pero hicimos un trabajo en la Sierra de San Luis hace algunos años, donde empezamos a desarrollar lo que en concepto llamamos extensión conservacionista, que fue, digamos, como que un primer concepto de desarrollo rural para las zonas cafetaleras. Bueno, el objetivo entonces, le mencionaba que en esta segunda parte del estudio íbamos a evaluar la vulnerabilidad y la capacidad adaptativa en dos parroquias, o mejor dicho, en dos sitios, en los extremos de ese eje cafetalero que estuvo trabajando, mejor dicho, que les acaba de mencionar Oscar Silva. A ver, pero un poquito nada más para fijar concepto. El impacto potencial del cambio climático es la sumatoria de qué tan expuestos están los sistemas y qué tan sensibles están los sistemas. Si a ello le restamos su capacidad adaptativa o su capacidad de adaptación, que es simple y llanamente, así como su nombre lo indica, la capacidad que tienen tanto los sistemas, las instituciones, la gente, para adaptarse a los posibles daños, eso nos va a dar entonces como consecuencia la vulnerabilidad, que sería este grado de susceptibilidad o la capacidad que tendrían los sistemas, las personas, los organismos, para afrontar los adversos del cambio climático. No es tan complicado pensar en los términos de vulnerabilidad y capacidad adaptativa, pero es para tenerlos claro. A ver, ¿qué hicimos entonces? Ese eje, que es este sector amarillito destacado aquí, que es el eje sobre el cual se hizo el estudio anterior que expuso Oscar. Bueno, lo que hicimos fue agarrar lo que tenemos a la mano o disponible en este momento, que es el Censo Nacional del 2007-2008, el Censo Nacional Agrícola. Ploteamos todas las unidades productivas que están en ese censo, ubicamos las unidades productivas en esa zona en particular y luego de esas, digamos, de esas unidades productivas, escogimos dos áreas ubicadas en los extremos del eje. Hubiésemos querido hacer un poquito más, pero bueno, ya saben cómo son las limitaciones de tiempo y presupuesto. ¿Y por qué esas dos zonas en particular? Porque en esas dos zonas recibimos apoyo de base, que fueron en el norte, en el norte, la Asociación Civil de Productores de Café, o sea, en el extremo norte, la parroquia Yacambú, la Asociación Civil Asociprocane, y en la parte sur, en el otro extremo, la parroquia Hilario Luna, recibimos el apoyo de las comunas del circuito económico cafetalero que se llama Vida y Café, que son 4 o 5 comunas. Eso nos permitió entonces seleccionar dentro de esa área unas unidades productivas para el estudio. En el caso de la parroquia Yacambú, esta organización tiene su base en el sector El Degredo, así que agarramos ahí 3 sectores, 12 comunidades, y aquí están identificadas todas y cada una de las 130 unidades productivas que fueron
estudiadas. Y en el otro extremo, en la parroquia Hilario Luna Luna, también en este caso son cinco sectores, más igual 12 comunidades, y alrededor de Villanueva, que está aquí en este sitio, se estudiaron 129 unidades productivas. Perdón, todas estas unidades productivas fueron entrevistadas, o fueron visitadas, fueron estudiadas en cada una de ellas, se hizo la visita con un equipo de personas para poderla realizar, ¿no? ¿Qué metodología fue la que utilizamos en ese caso? Bueno, hay un manual técnico, esa metodología está explicada en este manual técnico del Programa Regional de Cambio Climático, una encuesta con 25 preguntas. Digamos, lo novedoso dentro de esto es que esas 25 preguntas las montamos en una plataforma llamada Cobo Toolbox, que muchos de ustedes la conocen, y utilizamos la herramienta Cobo Collect en teléfonos inteligentes para poder ser aplicada en cada una de las unidades estudiadas. Para ello tuvimos que preparar, está Carmen, nuestro equipo de gente en el Tocuyo, preparando tanto el equipo base como el equipo de campo para este trabajo. No solamente montar las encuestas, sino que empezamos a validar las encuestas para ver si realmente eso nos podía servir. Se hizo la validación. ¿Cómo estaba compuesta esta encuesta? La encuesta tiene, como vimos en el cuadrito primero, bueno, cómo vamos a medir la exposición y la sensibilidad. Eran 12 preguntas para eso. Y luego, para medir la capacidad adaptativa, las siguientes 13 preguntas, de la 13 hasta la 25. Y la evaluación era, dependiendo de la respuesta, -1 para el sí, 1 para el no, y 0.5 para, bueno, no sé, no respondo. La sumatoria de eso nos daría un puntaje, puntaje el índice de vulnerabilidad al cambio climático, y dependiendo de mayor a menor, nos expresaba la vulnerabilidad y la capacidad adaptativa de mayor a menor. Entonces, fíjense que las partes verdes prácticamente no hay vulnerabilidad y hay una excelente capacidad adaptativa, pero en el otro extremo son sistemas o personas que son totalmente vulnerables y sin ninguna capacidad adaptativa. ¿Qué resultados obtuvimos después de la aplicación de todas estas encuestas? Bueno, aquí están las 259, la dispersión de las 259 unidades de producción estudiadas. Y vamos a ver entonces esta tendencia que nos va a indicar, en este caso los puntos azules están en la parroquia Yacambú, como le dice, hacia la parte norte, y los puntos rojos de la parroquia Hilario Luna Luna. Eso se ve aquí a simple vista de que hay una mayor capacidad adaptativa y una menor vulnerabilidad en las unidades productivas evaluadas en la parroquia Hilario Luna Luna, en comparación con las estudiadas y evaluadas en la parroquia Yacambú. Pero fíjense lo siguiente, los valores van entre 0 y -13. Este cuadrito está aquí entre 0 y -13. ¿Qué nos indica eso, los valores de 0 y -13? Que el puntaje sería de 0 a -6 y de 7 a -13. Entonces, la categoría de vulnerabilidad y capacidad adaptativa están relacionadas con vulnerabilidad y capacidad adaptativa medianamente críticas y críticas. O sea, los colores rosados que van antes del color rojo. Esto lo podemos ver más en detalle y mejor en estos gráficos de caja, porque la distribución no es normal. Y vemos que prácticamente el valor promedio de la parroquia Hilario Luna Luna, bueno, la mitad o puede verse al contrario y decir es el doble en el caso de Yacambú. O sea,
la vulnerabilidad se duplica en el caso de Yacambú y la capacidad adaptativa, digamos, es mayor, prácticamente el doble en el caso de la parroquia Hilario Luna Luna en términos promedios, pero estamos hablando de vulnerabilidades y capacidades adaptativas que fluctúan entre estos valores, ¿no? Entre medianamente críticas y críticas. Cuando vemos estas categorías digamos, en todo el sector, cuáles son digamos, todo el área estudiada, la variación, en términos de variación, va desde regular hasta muy crítica en esta escala. Pero podemos ver entonces que la mayoría se sitúa alrededor, como vimos en el caso anterior, el promedio entre media crítica y crítica, con un porcentaje, digamos, reducido, pero destacado en el caso de muy crítico, y un extremo, digamos, en mejores condiciones, que son condiciones regulares. Cuando lo identificamos esto por parroquia, podemos ver entonces que en el caso de la parroquia Hilario Luna Luna, que ya habíamos visto cuáles eran los valores, no encontramos, no se encuentran unidades en condiciones muy críticas, más sin embargo en la parroquia Yacambú sí hay presencia de vulnerabilidad o de sistemas o de unidades productivas en esta condición muy crítica y muy pocas en condiciones regulares. Aquí también se puede ver claramente eso. Entonces, volviendo a recordar nuevamente el término de vulnerabilidad y capacidad adaptativa para poder hacer el resumen. La sumatoria de estas dos condiciones, la capacidad adaptativa, es lo que nos va a dar al final la vulnerabilidad al cambio climático. Cuando correlacionamos los componentes de esta sumatoria anterior, nos da que la vulnerabilidad está estrechamente ligada a la capacidad adaptativa. Prácticamente define su valor. De manera que en la medida que usted tenga una mayor capacidad adaptativa, va a tener menor vulnerabilidad. Eso claramente nos da esta gráfica. Ahora, les comentaba que este estudio no solamente se encargó de estas dos cosas, fue un poco más. El estudio llevaba alrededor de 50 preguntas adicionales, además de la encuesta, para estudiar los sistemas. Y a través de ello pudimos determinar algunas ventajas comparativas que hay en cada uno de estos sitios. Si bien es cierto que en la parroquia Yacambú los sistemas productivos son más vulnerables al cambio climático, que en la parroquia Hilario Luna Luna hay unas características en cada caso, o unas ventajas en cada caso, que pueden ser utilizadas para mejorar su capacidad adaptativa y disminuir su vulnerabilidad. ¿Cuáles serían esas? En el caso de la parroquia Yacambú hay una proporción de mayores cultivos en las zonas estudiadas de café a pleno sol, o sea que pueden ser, digamos, tal cual como lo mencionó Oscar Silva, sería una de las condiciones bajo las cuales tú pudieses afrontar unos posibles aumentos de temperatura y una disminución de la evapotranspiración. Hay algo que nos parece que es bien importante y que de eso no se habla, pero lo conseguimos en el estudio, de que se ha incorporado la variedad robusta por su resistencia a plagas y a enfermedades, pero una zona de alta pluviosidad y donde la presencia de plagas y enfermedades es mayor. Esta variedad, la gente, los productores asumen que más productiva o mejor dicho, más resistente a estas condiciones e incluso que podía ser capaz de resistir más la disminución de la precipitación. Y hay gente con mayor capacitación en términos de café. Eso es para el caso de la zona Yacambú. En el caso de la parroquia Hilario Luna Luna, hay plantaciones más jóvenes, que es una de las limitantes
importantes para productividad y hay mayores rendimientos en el caso de café. Y destaco que una de las cuestiones que encontramos es que hay mayor cantidad de unidades productivas de café que realizan manejo agronómico del cultivo. Eso hace entonces que tenga, digamos, esa mayor capacidad adaptativa al impacto que esperaríamos del cambio climático. Y también en términos de valor agregado hay un mayor volumen de la cosecha selectiva. ¿Qué concluimos entonces este estudio relacionados entonces con el cambio climático, pero visto desde el punto de vista de la vulnerabilidad del cambio climático de los sistemas? Que, bueno, como hemos venido conversando, los caficultores evaluados o estudiados en esa zona, en la parroquia de Yacambú, son más vulnerables a los impactos del cambio climático. Y que ello se debe en buena parte a que tienen una limitada capacidad para innovar, a pesar de que hay capacitación, eso no se lleva a cabo en la realidad, por algunas razones que no conocemos, o mejor dicho, que sí pudiésemos estimar, pero que eso no fue parte de lo que estábamos estimando en este caso. Y hacia el otro extremo, hacia el eje cafetalero Parroquia Hilario Luna y Luna, las unidades productivas, si tienen mejores capacidades adaptativas y posibilidades de progreso, son menos vulnerables. La otra cosa que podemos concluir es que esa metodología utilizada, que es una metodología aplicada en Centroamérica, nos sirve para evaluar la vulnerabilidad y capacidad adaptativa de pequeños caficultores y pudiésemos, digamos, llevarlo a otras localidades, ¿no? a otras zonas. Y que estos resultados también nos sirven de alguna manera para implementar, para políticas públicas, para la implementación de medidas de adaptación, para orientar, digamos, para mejorar, para incrementar la resiliencia climática, económica y social de estas familias y de los sistemas agroproductivos de los pequeños productores de café. Esa información realmente está disponible. Hay una alerta técnica indicada en el estudio anterior. Hay una confirmación de que estos sistemas en algunos casos son más vulnerables que otros y hay unos índices, una información que nos dice cómo pudiésemos nosotros sobre esa información obtenida, utilizar unas herramientas para mejorar la capacidad adaptativa en cada uno de estos casos. Bueno, es un poco más corto que el anterior y más, digamos, como más concreto, pero agradecidos entonces por su atención y abrimos entonces, estamos a la orden para las preguntas y los comentarios. Muchas gracias, Luis. Excelente presentación. Muy interesante todo lo que nos ha comentado, todo lo que nos ha transmitido. Bueno, como está establecido en el programa del evento, vamos a comenzar la sesión de preguntas y comentarios. Para ello, las preguntas las formulan a través del chat y la van dirigiendo a uno de los conferencistas o al que se sienta más cómodo en su respuesta. Ellos se autocalificarán. Y vamos a los efectos, digamos, de recibir cuáles son las interrogantes que ha dejado las presentaciones, las exposiciones de ustedes en el público. Bueno, entonces, por favor, si hay alguna pregunta, ¿qué preguntas has visto por ahí? El que no está asistiendo, la persona que no está asistiendo en el evento, manejando el chat. Buenos días. No, hasta ahora no hay preguntas en el chat. Estamos esperando que pregunten y yo se las haré llegar. Ok, gracias. Ramiro. Sí, y disculpa, yo sí subí unas preguntas en el chat. Bueno, adelante. Quería saber si tienen nociones de cuál es el apoyo o la institucionalidad presente en la zona y cómo es la conciencia, cómo encontraron la conciencia de los productores frente a estos problemas de cambio climático. Si están conscientes, si ya están tomando medidas.
si están acudiendo a las instituciones para resguardarse ante estos efectos. Gracias. Bueno, no hay más sencillo. Mira, realmente haría falta digamos, continuar el estudio. En la primera, a ver, te respondo, ¿cuáles son la institucionalidad que está ligada a esto? La Corporación Venezolana de Café, y está siendo bien activa ahorita el programa FAO, que está siendo desarrollado en la zona. Pequeños productores, no recuerdo, Paisaje Andino, perdón, es el programa FAO. Esa es la institucionalidad, digamos, como que presente. Nosotros hicimos una validación en la parroquia Hilario Luna Luna. Una validación no, propiamente. Fuimos a presentar los resultados en la parroquia Hilario Luna Luna. Todavía no hemos ido a la parroquia Yacambú a presentar los resultados. Esperamos que lo podamos hacer muy, muy pronto. En esa reunión con productores, pudimos apreciar que sí, definitivamente hay una percepción, y los datos así también nos lo confirman, de los cambios que están ocurriendo, sobre todo en el tema de la temperatura. Está haciendo más calor, esa temperatura nos está afectando la floración. En el tema del agua también es bien importante, porque cada vez el agua está más lejos, tenemos problemas para conseguir el agua. Y hay otro tema que creo que también hay dos temas adicionales. Hay otro en la parroquia en la parroquia Hilario Luna y Luna, que creo que es bueno destacar, es que en esa zona ha habido un impacto bien fuerte sobre las siembras a pleno sol. Y ahora hay como que un despertar, y entonces la gente está como que incorporando sombra, y eso lo estamos determinando ahorita en un estudio que estamos haciendo particularmente con mujeres, el perfil de la mujer cafetalera, donde, bueno, sí, mira, definitivamente el café sufre mucho más con la plena exposición, y tenemos que incorporar sombra. Entonces están desarrollando viveros en esa zona para mejorar la sombra, y hay una preocupación sobre una problemática de la sombra. La otra, el otro índice viene relacionado con el tema del robusta, del café robusta. Porque si bien en el primer estudio que estamos presentando no nos dio mucho índice de lo que estaba sucediendo con café robusta en la parroquia Hilario Luna Luna, en este segundo trabajo que estamos haciendo ahorita con las mujeres, estamos notando de que sí hay fuerte, digamos, hay presencia de esta variedad. Y cuando pregunta, siempre es la misma razón. Mira, la variedad es menos, se afecta menos por las enfermedades y plagas, un poco más resistente y tal. No me preocupa mucho el tema de la calidad, porque, bueno, ese es otro factor. Me lo pagan igual, el chino me lo paga igual, desde la cafetería me lo paga igual, así que yo no tengo mayor inconveniente sobre eso, pero me está rindiendo un poco más. Yo creo que vale la pena como que profundizar ese caso de robusta, porque, bueno, todos sabemos que, digamos, observar resultados en café no es como cuando tú siembras tomate o siembras maíz, que lo ves en un solo ciclo. Eso requiere un tiempo. Y además de que requiere un tiempo, imagínate tú cómo ha sido ese proceso de adopción de esta variedad robusta en toda esa zona. O sea, porque todo viene a través no es una recomendación de una institución, de un centro de investigación, sino viene como que de productor a productor, ¿no? Mira, yo conseguí unas plantas que tiene mi compadre en el vivero tal, y vi en la finca tal, y la cosa está sucediendo. Pero eso pareciera que está ligado también a los cambios que están percibiendo eso. Entonces, en resumen, serían esas dos cosas, el de la sombra y el del robusta, y que sí, definitivamente las encuestas nos dicen que hay una percepción sobre el clima está cambiando y que algo hay que hacer alrededor de eso. No sé si te respondí la pregunta. Ok, yo tengo un comentario de Elizabeth Lucena que dice que buenos días. Con respecto al mapa de la zona cafetalera del estado Lara, en las parroquias Paraíso de San José,
Agua Negra y Diego de Lozada, Cubiro, también están vulnerables a estos aumentos de temperaturas y factores climáticos limitando el desarrollo del café. Y de Lester Olivo tengo buenos días, saludos a todos y gracias a los ponentes por socializar sus conocimientos. ¿Qué variedades son más susceptibles a los cambios climáticos? ¿Las variedades de café tradicionales o las variedades mejoradas? También tengo más preguntas. No sé No sé si si... van a responder estas. Pues, Ujú. Ok, ¿me están escuchando? Sí, cómo no, cómo no. Adelante, Oscar. Prender la cámara. Ok, bueno, con respecto a la pregunta si se estima que la variación de los elementos climáticos por efecto del cambio climático alrededor de la zona de Cubiro puede afectar el café, bueno, ya vimos que Cubiro se sale de nuestra área de estudio, pero si vemos el mapa de Lara y aplicamos la generalidad de lo que está ocurriendo, vemos que en los alrededores de Cubiro existe una posibilidad importante en que se pase de clima húmedo a clima subhúmedo. Lo podemos ver en el mapa en los dos mapas de cambio de tipo climático para el estado Lara. Entonces la respuesta es que sí, si el desarrollo del clima se cumple tal cual lo estiman los modelos climáticos globales que empleamos, sí, el café se va a ver afectado también en esa zona por cambio de tipo climático. A lo mejor con menor vulnerabilidad, porque estamos más hacia la zona un poco más seca. Cubiro está más o menos en la transición del húmedo al subhúmedo, por lo cual obviamente los sistemas de café seguramente se han ido adaptando históricamente a esas condiciones, pero cualitativamente si se acentúan las condiciones de clima subhúmedo, obviamente el café en toda esa zona se va a afectar. ¿Qué es lo que habría que hacer? Evaluar esa zona con el mismo detalle con que nosotros hicimos para el segmento, el eje sureste del estado Lara, pero pareciera que la tendencia, según lo que hemos visto hasta ahora, con el detalle de nuestra zona de estudio, las mismas reglas se pueden aplicar a las áreas cercanas de producción de café. Lo otro, Gracias. ajá, con respecto a lo del café robusta. Obviamente, ahorita pareciera acertado la introducción de café robusta en el área de Yacambú, porque al mismo tiempo que es un poco más caliente, condiciones adecuadas para el robusta, también llueve más, que también son condiciones adecuadas para robusta. Pero fíjense que según las estimaciones con los dos modelos, las áreas periféricas a Yacambú van a seguir aumentando temperatura, lo cual sería bueno para robusta, pero van a disminuir significativamente y más en precipitación que el área de Hilario Luna. Entonces, pareciera ser que incluso pensar en robusta puede ser a efectos del cambio climático, habría que evaluar más en detalle si en realidad pudiera ser una alternativa admisible de adaptación. Simplemente por eso, si simplificamos los requisitos del robusta en cuanto a disponibilidad de humedad que requiere, que tolera más temperatura, pero también requiere más agua. Si en el área donde pensamos introducir robusta como medida de adaptación va a llover menos, habría que repensar o evaluar con más detalle la adaptabilidad del café robusta. El señor Miguel Padrón pregunta, ¿se han integrado los resultados de cambio en la actitud climática y la capacidad adaptativa para definir los contenidos de la asistencia y la resiliencia de los sistemas de producción? Y luego pregunta, muchas gracias a ambos ponentes. Me gustaría saber si entre las variables analizadas en el trabajo del doctor García Arocha está incluida la disponibilidad en términos de propiedad de tierras climáticamente y edificantemente aptas para que puedan ser adquiridas en caso de que no haya posibilidad de producir en los terrenos actuales.
Bueno, no tengo la menor idea de la segunda parte. Si hay, o sea, está diciendo, si hay que irse de ahí, habrá posibilidad de adquirir tierras para llevar a esa gente para esa tierra nueva. O sea, no entiendo muy bien cómo sería esa migración. Digamos, el enfoque que estamos asumiendo en este caso es, como lo mencionó Oscar, oye, hay una limitación de temperatura, la gente va a tender hacia arriba, pues hacia subir un poco la montaña. Bueno, con todo el riesgo que eso va a significar, son zonas menos aptas para el café por el tema de la pendiente y profundidad del suelo, pero también estamos afectando las cuencas, ¿no? Las cabeceras, la parte de arriba de la montaña, cosa que no debería ocurrir. ¿Y qué es lo que entonces se propone dentro de esto? ¿Qué medidas adaptativas pudiésemos utilizar para que el café y los sistemas se puedan adaptar a eso? Y pasa por, además de prácticas culturales, como en este caso el de la sombra, la renovación de los cafetales, las variedades más adaptadas, la fertilización y el manejo de plagas y enfermedades. Es digamos, una manera de irse adaptando. ¿Habrá sitios donde eso no va a ser posible? Bueno, habrá que determinarlo con el tiempo, ¿no? Y en esos sitios, la capacidad, lo que se estila dentro de esa cuestión es una posibilidad de transformar ese sistema, lo que es muchísimo más complicado de abordar en este momento. Pero que definitivamente habrá que pensar en zonas como mencionó Silva, sobre todo en el caso hacia la zona de Yacambú, donde se proyecta que va a haber una disminución importante de las precipitaciones, prever ese tipo de situaciones y comenzar a evaluar no solamente el caso de café, sino otros sistemas productivos que sean acordes con esos cambios y todo lo que implica, bueno, cambiar todo un sistema productivo con una gente que está toda una vida ligado al sistema cafetalero. Entonces, un poco más complicado, pero digamos, el estudio tiende a una alerta, y una alerta que no solamente miremos el cambio climático como en la región centro-norte costera o en la región centro-occidental. No, fíjate que evaluamos unas cuencas, un eje cafetalero, una área no muy grande, y dentro de esa área los modelos nos dicen de que el comportamiento va a ser diferente en los extremos. Quizá en otras áreas los impactos no sean tan distintos como aquí, pero lo que nos está diciendo es, mira, es conveniente de que estos estudios se hagan por zonas geográficas, por agro, por sistema de producción, porque no todo es uniforme. Eso en primer término. Y lo otro es, bueno, ¿qué información, una vez sacas tú de esto, decir, bueno, hay posibilidades, hay impactos, hay vulnerabilidades, qué cosa es lo que deberíamos hacer? Insisto, el estudio está disponible para investigaciones y está disponible también para aplicación para todas estas organizaciones que se encargan de desarrollar políticas públicas para el caso del café. El señor Oscar Silva tiene la mano levantada. Adelante. Sí, a ese respecto, en cuanto a la combinación o la armonía o desarmonía entre la vulnerabilidad de los productores y la aptitud de las tierras, ya vimos con las dos presentaciones un panorama más o menos claro. Por ejemplo, en el área de Yacambú, los productores son más vulnerables por razones socioeconómicas, de asistencia técnica, por razones ambientales, incluso. Pero también es el área en donde se van a presentar los mayores impactos perjudiciales en la adaptación o la aptitud de las tierras para el cultivo del café. Obviamente, estos productores se ganaron todos los números de llevarlas a perder en los escenarios de cambio climático. Son los más vulnerables y además están en las tierras con mayor riesgo de degradación climática en cuanto a la aptitud
de las tierras. Ya eso nos da idea en términos de planificación a mediano y largo plazo de las medidas que habría que tomar en pro de esos productores. Ahora, si también vemos que gran parte de las tierras van a dejar de ser aptas para el café, esos productores tienen que dedicarse a producir otra cosa. Habría que, sobre la base de los resultados, ampliar el conocimiento en cuanto a la evaluación de las tierras, de esas áreas que van a dejar de ser adecuadas para café, para otros cultivos, y no solamente evaluar la admisibilidad agronómica, es decir, los rendimientos y la sostenibilidad del rendimiento del punto de vista económico, sino cuáles serían los impactos ecológicos y los impactos hidrológicos y en combinación los impactos sobre los ecosistemas por los cambios que van a haber de uso. Si salimos del café, que relativamente imita la ecohidrología de un bosque, y pasamos a cultivos anuales que simplemente tienden más a ser más simplificados en biodiversidad, más contrastantes en cuanto a balance de flujo de agua, quiero decir, en mayores incrementos de escorrentía con perjuicio sobre la infiltración, obviamente va a pasar algo en esas cuencas y va a pasar algo con esos productores. Aunque no estemos muy seguros por la incertidumbre de método y por la incertidumbre que es trabajar con escenarios a futuro que no pueden ser validados, ya tenemos con este tipo de estudios posibles intervalos de escenarios de lo que pudiese ocurrir para irnos preparando. Y una de las enseñanzas en cuanto a irnos preparando es qué hacer con las tierras y con los productores cuyas unidades de café van a perder aptitud para el desarrollo de este cultivo. Van a pasar más hacia arriba, van a subir en la pendiente, van a subir en el paisaje. Bueno, ahí eso no es una solución, porque en la medida que se asciende, los suelos son más delgados, las pendientes son mayores, la temperatura también comienza a tener otro régimen, la precipitación también, y es complicado. Vamos a cambiar el café a cultivos menos protectores, aunque rindan más. Entonces viene el problema de la ecodrología, de la degradación de las tierras y del uso comunitario y del uso social del ambiente, particularmente el recurso agua. Ok. Gracias, Oscar. Bueno, Yo el quería señor, intervenir, Mira, era rápidamente ahí que es una de las grandes utilidades de los modelos que te dan una referencia para la toma de decisiones, en virtud, digamos, de los análisis de consistencia que se hacen de los modelos, de su robustez, que tomas tú en cuenta para la definición de los planes futuros, que sus resultados jamás podrán ser corroborados porque, por supuesto, no han ocurrido los hechos, pues. Ajá, dime, Ramiro, ¿qué tenías por ahí? sí, el señor Fran Gustavo Tovar dice, excelente aporte de Silvio López Méndez, pionero esfuerzo con rigurosidad metodológica para la gestión integral de cuencas en escenario de cambio climático. Una pregunta, ¿consideraron la agroforestería y sistemas agroforestales como medida de adaptación para esas condiciones fotoclimáticas y socioeconómicas? Felicitaciones. respuesta. En eso andamos, profesor, en eso andamos, porque, a ver, si nos quedamos no solamente en el tema del diagnóstico, bueno, sí, es importante, una alerta y todo lo demás, pero tienes que ir un poquito más allá. El tema, y tú creo que tú lo debes entender perfectamente, es cómo tú puedes ir implementando lo que, digamos, lo que se recomendaría hacer en esos casos con la realidad, digamos, socioeconómica de esos sitios. Y te voy a dar un ejemplo. O sea, que estamos ahorita, como te comenté, trabajando el caso del perfil de la mujer cafetalera. Todos los productores, todos los pequeños productores, saben que el café no les rinde más de lo que debería rendir porque no lo fertilizan. Y no lo fertilizan porque definitivamente, mira, el café no me da para comprar el fertilizante a ese precio. Y yo le echo cualquier cosita por ahí. Mira que eso se sabe. O sea, cómo tú, digamos, puedes influir sobre eso. De qué manera tú puedes organizar para que haya una fertilización de café. No hay financiamiento por ningún lado.
No hay un programa que te lo haga. Tendrías que empezar el tema de la asociatividad, el tema de la producción de la fertilización orgánica, que todo eso implica como que un esfuerzo. En el caso de los sistemas agroforestales es realmente un deber, pues, o sea, como que la lógica de las cosas que deberías hacer. Ahora, las respuestas no son a corto plazo de los sistemas agroforestales. Es un poco más complicado conseguir aportes o financiamiento para este tipo de cosas, pero sí, definitivamente el caso de los sistemas agroforestales habría que incluirlo. Yo quisiera también comentar algo que quizás nos cambia también toda la cosa de lo que está ocurriendo en este caso, que es el tema de la comercialización del café, que es una transversalidad en todo este asunto. A ver, hay una fuerte limitación para comercializar café, no solamente con el tema de los intermediarios, sino el tema del café moneda, que no es exclusivo de esta zona. Pareciera que en otros estados y en otras zonas está ocurriendo lo mismo. Y es que porque no tienes efectivo, o sea, no hay dólares para esa zona. Y además de eso, tienes limitaciones para los pagos, digamos, digitales, o sea, pago móvil o biopago, lo que tú quieras hacer. Bueno, el café moneda se ha ido estableciendo. Y eso es realmente un tema, porque tú pagas en la bodega con café, pagas en la farmacia con café, todo ese café va a una bolsita, ese es un café que tiene un precio distinto. Pero es lo que hace entonces el productor. Dice, bueno, pero si yo voy a donde el chino a comprar y el chino me recibe el café que yo le lleve, él no me pregunta si es robusta, si es natural, si es lavado. Él pone un solo precio para el café. Entonces, ¿qué esfuerzo hago yo por valorar el café si esa es la manera como yo lo comercializo? Entonces, eso impacta terriblemente esto, porque tú pudieses mejorar el sistema y es una regla de tres que te lo enseñan de la universidad, si tú le das un valor agregado mayor al café. Dice cómo preparas, cómo lavas el café, cómo secas el café, cómo le das un mejor valor al café. Pero eso el sistema de comercialización te lo tumba. Entonces, cualquier cosa que podemos hacer para mejoras de la productividad, también para mejorar la capacidad adaptativa de estos sitios, pasa por una mejora en los sistemas de la comercialización y pasa también por una cuestión de una mejora, digamos, de estos sistemas de atención o de asistencia técnica o extensión que permitan incrementar la resiliencia climática y la capacidad adaptativa de estos pequeños productores. El señor Oscar Silva tiene la mano levantada. Y con respecto a la admisibilidad o posibilidades de la agroforestería, lo primero que habría que decir que el café a la sombra es un sistema agroforestal por sí mismo. Yo creo que es el concepto central de un sistema agroforestal de montaña, el café a la sombra. Y como vimos en los resultados de vulnerabilidad, pareciera ser que las unidades de producción que están a la sombra o que tienden a cambiarse a la sombra tienen mejor capacidad adaptativa, seguramente por efectos del balance hídrico, de regulación de los flujos y regulación de la temperatura localmente para las adaptaciones al cambio climático. O sea que en principio parecería que sí, que la agroforestería, sobre la base de que el café a la sombra es un sistema agroforestal, puede ser una medida importante de adaptación. Ahora, pensemos en balance de flujo de agua. Hay que tener cuidado, porque si el clima se está poniendo más seco, mientras los árboles son más frondosos y más grandes y crecen más rápido, consumen más agua. Entonces habría que mantener también cierto nivel crítico en cuanto a las decisiones, que no toda especie y no todo bosque es una medida de adaptación ante el cambio climático, porque simplemente los árboles, además, si son frondosos y crecen rápido, consumen mucha más agua que otro tipo de vegetación. No digo que tengamos que prohibir los bosques, no, ni las reforestaciones, sino que hay que ser
rigurosamente sistemáticos en la evaluación de la adaptación de especies forestales y la evaluación del impacto de esas especies forestales en cuanto a requerimiento de agua para tener cierta idea de cómo van a ser los flujos. No vaya a ser que la poquita agua que sobre entre la lluvia y la evapotranspiración se la consuman los árboles y no quede nada para el cultivo. Estoy exagerando, obviamente, pero es para ilustrar los riesgos y las necesidades en cuanto a hacer análisis ecohidrológico con detalle, con la mejor información posible. Pero en principio sí, se ha visto que para las tendencias históricas, igualmente se esperaría para las tendencias climáticas en los dos escenarios que planteamos, no en otro, porque escenarios pueden haber muchos, la agroforestería, quiero decir, el café a la sombra, puede ser una alternativa admisible de adaptación al cambio climático. Hay una pregunta en cuanto a las proyecciones presentadas y arrojadas por los dos modelos, ¿las han cruzado con las tendencias de deforestación en el área de estudio? Bueno, no entiendo realmente la pregunta, pero si nos referimos a que si la deforestación es culpa del cambio climático, no, la deforestación es culpa de la economía. Si los productores de café no les rinden bien el café, no les rinde bien, por razones técnicas, no les rinde. Y si además lo poco que les rinde lo venden mal, obviamente se van a pasar a otros cultivos lo que tengan que deforestar. Entonces, en el corto plazo y en el periodo histórico, a lo mejor el cambio climático tiene culpa, es verdad. Pero hay otros elementos mucho más importantes y más fehacientes que el cambio climático para el periodo histórico para explicar los cambios de uso. O sea, a lo mejor la economía de los productores es un factor mucho más relevante en el corto plazo, no estoy hablando de mediano y de largo plazo, sino en el largo plazo la economía y la sostenibilidad de los productores es fundamental para mantener un sistema agroforestal que imite el bosque y por lo tanto se mantengan el balance ecohidrológico adecuado y sostenible para la zona, tanto para los ecosistemas como para las comunidades de los productores, como para las comunidades que se benefician de los servicios ambientales de ese área. Ahora, si en el futuro aumenten en el futuro, es obvio que van a aumentar las deforestaciones, porque como las tierras van a perder aptitud para el café, tienen que dedicarlo a otras cosas. Y esas otras cosas, como cultivos de ciclo corto, que a lo mejor no son del todo compatibles con el bosque existente y las experiencias de agroforestería con cultivos de ciclo corto en esa zona, habría que desarrollarlas y evaluarlas científicamente antes de proponerlas. Ok, el señor Santiago Clavijo pregunta, ¿cómo se comercializa el café en la zona estudiada? Bueno, ya le respondí al doctor Clavijo del tema de la comercialización. Que preguntan dónde pueden consultar los trabajos que comentan y si va a estar publicado en el YouTube de la Academia o del IICA. El señor Enrique Pacheco pregunta si existe algún tipo de programa educativo en torno a la vulnerabilidad ante el cambio climático y los efectos locales sobre la deforestación que tiene sobre esta. Sobre Bueno, la primera pregunta, disculpa Luis, no era para decirle simplemente que las referencias, los enlaces para acceder a los trabajos están en la invitación y también están en el portal del FUSAGRI y que los videos de la conferencia van a estar colgados en el canal YouTube de la academia y en el de el IICA, en el portal del IICA. Bueno, lo del estudio, Miguel, lo del estudio es un poco más complicado porque el estudio es voluminoso. De la manera no te baja por PDF y eso lo tenemos en un Drive. Si nos mandan un correo electrónico, bueno, le podemos dar el enlace para que bajen todo el documento, porque es bien denso, bien extenso. Además que está cargado de mapas y de imágenes. Ok, América Zavallo dice, saludos, excelente información. Tal vez el cultivo de cacao podría ser pertinente para esos futuros escenarios. Por otra parte, en Yacambú ya es una realidad la migración hacia zonas más altas. Y Fran Gustavo Tobar dice, muchas gracias, Oscar y López Méndez, estupenda conferencia, extensivo agradecimiento a ANI e ICA por la organización.
No Sí, el tengo más cacao preguntas. obviamente. Sí, habría que evaluar los impactos que pudiera haber sobre el cacao, tal como lo hicimos en el café. Yo creo que sí. Ahora, no hay que ponerse a especular qué ocurriría si, sin mayor información. Hay que recoger la información de los requerimientos del cacao, habría que compararlos con los escenarios climáticos y tomar más o menos las decisiones que tomamos en el trabajo. Pero yo creo que sí, yo creo que es bien pertinente las evaluaciones para cacao, siguiendo en el tema de que estas áreas vulnerables de alta pendiente merecen o requieren un manejo lo suficientemente conservacionista para mantener el equilibrio ecohidrológico de las unidades de producción. A lo mejor conviene más, pero habría que estudiarlo sistemáticamente, tratar de migrar hacia cacao primero que hacia otros cultivos. Pero para tomar esa decisión no se puede basar en adivinanzas, ni porque alguien lo creyó. Hay que hacer la evaluación sistemática para tomar este tipo de decisiones. Y creo que tenemos la información. Creo que tenemos las capacidades, creo que tenemos el personal en Venezuela en general para enfrentar ese tipo de discusiones y la consecuente toma de decisiones. Y sí, en Yacambú ya están migrando hacia arriba. O sea, cuando decimos que eso es un riesgo, no es que simplemente lo vimos con las extrapolaciones a futuro. Es una cosa que se está viendo que tanto el café como otros cultivos están escalando en el paisaje en altitud por razones de buscar más tierra. Una vez que se van agotando las tierras más bajas, que son las de más fácil acceso, se recurre a tierras más altas, que obviamente el acceso es más difícil, pero es lo que está disponible, pero a la vez son más frágiles y vulnerables ante cualquier tipo de cambio de uso. Disculpa, estaba contestándole a América. Eh, a ver, lo de Yacambú es interesante porque tiene bastante impacto mediático ahorita el tema de la deforestación de Yacambú. Pero la deforestación, según los mapas que tenemos de índice de vegetación, es mayor en la parroquia Hilario Luna Luna que en la parroquia Yacambú. Y es por, digamos, creo que en la parte de Yacambú, la zona protectora, que es la que están ahorita invadiendo, ha estado limitando el que la gente esté subiendo. En el caso de la parroquia Hilario Luna Luna, tiene más áreas que están fuera de la zona protegida y eso ha hecho que esa zona haya sufrido más el efecto de la deforestación, que como les comenté, ahora hay como una situación inversa, ¿no? La gente está comenzando a tomar como que conciencia de que, bueno, hay que forestar. Y lo del cacao, yo voy a disentir con Oscar Silva. Mira, las informaciones que estamos sacando ahorita con los productores y sobre todo con las productoras, es que sí hay cacao en los sistemas. O sea, hay siembras de cacao, hay plantas de cacao intercaladas dentro de eso. Y bueno, están digamos, fabricando su pasta de cacao y vendiendo su cacao en la esquina o en la bodega. De alguna manera, sin que la ciencia y la tecnología y las capacidades instaladas que tenemos hagan el estudio para ver si ese cultivo se puede dar. No, ya la gente está haciendo eso y están haciendo esa evaluación. ¿De dónde sacaron ese cacao? ¿Cuál es el cacao que mejor se adapta a esos sitios? Y yo creo que parte del trabajo que hay que hacer con las comunidades que están tomando decisiones de ese tipo, no esperando que otra gente le vaya a resolver ese problema, como el caso del canéfora, el caso de la variedad robusta. Es algo que está sucediendo sin que, digamos, creo que hay como una oposición expresa de políticas públicas de impedir el desarrollo de robusta, pero el robusta se está desarrollando. Y cada vez, o sea, cosa que vemos es cuando hay renovación de plantaciones.
se está renovando con Colombia 27, que es resistente a roya, pero digamos en los bordes, en los extremos, en las orillas, están metiendo robusta. Un poco para probar cómo va lo de robusta. El robusta va avanzando como un cambio que está, digamos, que está asumiendo los sistemas. Lo están haciendo. Pero en concreto sí, cacao está, digamos, hay gente incorporando el cacao en el sistema agroforestal. Listo. Ramiro, entonces no tienes más nada por ahí en el chat. José Abraham dice caso cacao. Tengo entendido que la empresa Yacambú impulsó alguna iniciativa de introducción de cacao. No la conozco, es posible, pero no conozco la iniciativa como tal y los resultados de esa iniciativa como tal. Ok, no tengo más preguntas por aquí por No tiene más ahora. preguntas. Bueno, también muchas gracias a todos los que tuvieron la voluntad de manifestar sus inquietudes y presentar sus preguntas, sus interrogantes. Vamos entonces ahora, en la continuación del programa, vamos a darle la palabra a la doctora Alicia Villamizar. Ella es la presidenta de la Secretaría Académica de Cambio Climático de la Academia de Ciencias Naturales, Físicas, Matemáticas y Naturales. Quien nos ha acompañado en el evento y ha dado su respaldo desde el punto de vista de esta secretaría. Bueno, vamos a dejarla entonces en el uso de la palabra a la doctora Villamizar. Alicia, Disculpa, es que a- no a- acti- conseguía. a- Sí, activar aquí estoy, activar el micrófono. Bueno, realmente ha sido una mañana muy interesante gracias a las conferencias de los doctores Oscar Silva y Luis López Méndez, y gracias a la Academia de Ingeniería y Hábitat, al IICA y a la Secretaría Académica de Cambio Climático de la FICMAN por organizar esta actividad. Fíjense que yo me permití hacer unas notas como para cerrar, y lo que se observa y de lo que se puede extraer muy rápidamente de las dos conferencias es que la agricultura es una actividad productiva de alta sensibilidad a la variabilidad climática. Por tanto, es como es tanto para la región como para el mundo, uno de los sectores estratégicos de desarrollo de un país. Que la temperatura tiene un gran efecto en el desarrollo de los cultivos. Eso nos obliga a nosotros, por ejemplo, aquí en Venezuela, a identificar cuáles son los cultivos propios de la dieta venezolana y a evaluar cuál es la susceptibilidad de estos cultivos a estos cambios y estas proyecciones que nos dan los modelos climáticos. También que el desarrollo de la agricultura ha estado vinculado a la capacidad de adaptación a esa variabilidad climática. Lo vemos a lo largo de todos los estados con la actividad agrícola nuestros, podemos conseguir casos muy particulares de agricultores o de empresas normalmente pequeñas a medianas que han desarrollado ciertas capacidades, a veces muy limitadas, a veces tienen un poco más de recursos para adaptarse a esa variabilidad climática. Y de hecho, por eso tenemos todavía una actividad agrícola relativamente activa. Lo otro también es muy importante, sobre todo para los registros, que la precipitación es la principal variable que define el rendimiento en la agricultura, y también la que llenan las presas, o sea, las represas, que son las que usamos normalmente para la actividad agrícola. Entonces allí hay una vinculación entre la necesidad de mantener los registros climáticos o de variables climatológicas para otros usos que también son importantes, no solo para la agricultura.
sea, es decir, que puede ser el atender el aspecto, la actividad agrícola, podemos verla como una actividad bandera, ¿sí? Que en el caso de el manejo de las aguas, por ejemplo, tiene repercusiones positivas en el resto de las actividades de desarrollo del país. También que la producción agrícola se ha convertido en una actividad con riesgo creciente y que ese riesgo se transfiere. Hay como un encadenamiento de riesgos que afectan a otras actividades, que lo ideal sería poder hacer un análisis conjunto de todas esas actividades que están vinculadas con la agricultura, que son susceptibles de encadenarse en estos riesgos. De hecho, ese es un ejercicio que se está haciendo ahora bastante común, de ver los riesgos de cambio climático encadenados no solamente en una sola actividad, sino cómo eso repercute en muchas otras sectores estratégicos, fundamentalmente por las implicaciones que tiene en términos generales para la economía nacional. Y que la tecnología de la producción agrícola ha tenido grandes mejoras y lo vemos en en las dos conferencias que hoy se nos han presentado. Eso es digamos, un muy sucinto resumen de algunas ideas que dejan estas dos extraordinarias conferencias. Tenemos que también innovar. No oí nada de seguros agropecuarios o seguros agrícolas, que es un área que hoy día está siendo muy desarrollada y que pudiera ser de gran ventaja para la actividad agrícola nacional, sobre todo para ítems agrícolas susceptibles a riesgos o a más riesgos. Todos son susceptibles a riesgos. Y de la información es importante, o sea, compilar, generar y verificar la información climática, tanto histórica como futura. Eso es fundamental para la agricultura como para otros sectores. Siempre estoy hablando de otros sectores porque otra palabra muy común que ustedes dos utilizaron fue la transversalidad. Entonces, no solamente es la se me enredó la lengua, igual que pasa con estas palabras. La vinculación que tiene con el resto de los sectores estratégicos del país, porque no podemos seguir viendo esto como parcelas. O sea, una vez que Venezuela ha identificado los sectores estratégicos susceptibles de políticas públicas en cambio climático, el abordaje, la gestión de esas políticas públicas debe ser transversal. Lo que afecta a la agricultura tiene implicaciones en la salud y tiene implicaciones en el trabajo y tiene implicaciones en toda la economía y el desarrollo nacional. Y otro es algo muy importante que fue desarrollado en ambos trabajos y es la medición de la vulnerabilidad. La vulnerabilidad tiene muchas aristas y en la medida que nosotros podamos ir sumando más información acerca de esa gran diversidad de vulnerabilidades, entonces las propuestas de medidas de adaptación y también de mitigación pudieran ser más efectivas. Y bueno, finalmente crear conciencia. Y este tipo de actividades contribuye a eso, pero debemos salir un poco también de nuestro círculo científico, técnico, para también dar a conocer de una manera más digerible esta información a la población, porque la población come, pero no sabe de dónde viene lo que come. Eso solamente lo saben los agricultores y nosotros que más o menos estamos vinculados con ellos. Ese trabajo de crear conciencia debe ser parte de las actividades vinculadas al sector agrícola. Bueno, no me queda más que volver a agradecer la participación de Oscar y de Luis y de la Academia de Ingeniería y Hábitat por organizar este evento. Gracias. Gracias, Alicia. Interesante tu
apreciaciones. No sé si los expositores que tienen algo que agregar a los comentarios de la doctora Villamizar. Oscar, Luis. No, muchas gracias por su comentario. Está bien, muchas. ¿Aló? Bueno, entonces, No, perdón. no, nada, agradecer los comentarios de la doctora Villamizar, mencionar, porque inclusive ahí Enrique Pacheco nos dice, mira, ¿qué pasa con los programas ejecutivos, educativos? ¿Cómo hacemos para llevar los sistemas agroforestales? Esto es todo un tema de recursos financieros para llevar a cabo toda esta actividad. Yo creo que aquí vale la pena destacar el apoyo que nos está dando el IICA, el apoyo financiero que nos está proporcionando el IICA para el desarrollo de estas actividades. Ya lo mencionó Oscar Silva al principio. Hay unas capacidades instaladas, hay una cantidad de cosas que se pueden hacer, no hay recursos, estamos accediendo, entonces buscando la manera de buscar estos recursos por otras vías. Estamos desarrollando alianzas con organizaciones de base que tengan la posibilidad de hacer este trabajo social, este trabajo educativo que va acompañado de la mano de cómo mejorar la productividad de estos sistemas de una manera sostenible y amigable. Bueno, gente como el IICA o instituciones como el IICA han sido muy útiles para poder llevar a cabo esto. Bueno, muchas gracias a la academia, muchas gracias a ustedes por esta oportunidad. Oscar. Ya. Sí, finalmente, muchas gracias a los organizadores por el espacio. Yo sigo insistiendo que sin interlocución es difícil que avance el conocimiento. Es un objetivo que se ha logrado con la reunión. Muchas gracias, Alicia, por el magnífico resumen conceptual y hasta procedimental que nos planteó. Y sí, yo creo que en Venezuela hay una base importante para el desarrollo de estos conocimientos. Hay personal. Hay una infraestructura mínima, pero la hay, pero sí, es imprescindible el fortalecimiento y ampliación de los planes de formación de personal, sobre todo orientado o sesgado, aunque suene feo, a estas áreas de evaluación del impacto del cambio climático. Hablo de la agricultura porque es mi área de desarrollo, es mi área de confort, en este caso, al igual que las cuencas hidrográficas, pero es imprescindible el desarrollo de programas de formación de personal para que los pocos que hay trabajando en esto tengan equipo de trabajo, seamos más, tengamos más capacidad de discusión, tengamos capacidad de hacer mayor cantidad de análisis y sobre todo para mejorar y ampliar los puntos de vista, porque a lo mejor los puntos de vista de 3 o 4 estamos relativamente equivocados, pudiera ser, pero si fuésemos más trabajando en esto, con experiencia y con formación, a lo mejor llegamos a unos puntos de vista mucho más amplios, tanto en lo conceptual como en lo metodológico. Y sí, también lo dijo Luis López, es imprescindible el financiamiento Sí. concreto para este tipo de actividades, porque las cosas no se pueden hacer gratis. La gente, los investigadores también tienen que sobrevivir y hacer mercado. Y obviamente, sin este tipo de financiamiento, la sostenibilidad de los investigadores es imposible. Entonces, yo creo que hay que fortalecer las políticas, tanto privadas como públicas, de formación de personal y de financiamiento del conocimiento en cuanto a la formación y desarrollo de trabajo de investigación en esta área. Muchas gracias, Oscar. Bueno, con estas intervenciones vamos a dar por concluido el evento. Vamos a ratificar el reconocimiento por la calidad, por la utilidad de las presentaciones que han hecho y lo interesante de los resultados. Realmente es un trabajo pionero que debe ser replicado en zonas agrícolas, digamos, para ir preparando el escenario futuro de nuestra agricultura. Le damos las gracias a las organizaciones que fueron patrocinantes, a la Academia de Ingeniería y el Hábitat, a la Academia de Ciencias Naturales, Físicas, Matemáticas y Naturales y a IICA. Y bueno, continuaremos con esta serie de eventos dentro de la línea de la necesidad que hay del intercambio y de la concientización al público y la transmisión, digamos, de todos estos conocimientos y estos de nuestro futuro inmediato ya en curso. Muchas gracias a todos, que tengan buenos días
Buen provecho y muchas gracias.